El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. De lo anterior se obtiene que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, que debe ser ejecutado por persona hábil o capaz, teniendo por objeto la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguieron por su muerte, o la declaración y cumplimiento de deberes. Generalmente se piensa que por el testamento se transmiten únicamente bienes, derechos y obligaciones, pero también puede tener por objeto la declaración y cumplimiento de deberes, como reconocer a un hijo, nombrar un tutor, aunque nada se establezca respecto de los bienes, o a pesar de que el testador no tenga bienes de ninguna clase. El testamento engendra una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, siendo unilateral porque solo interviene una manifestación de voluntad. Y es la ley la que sanciona esa manifestación de voluntad. Debe entenderse que también el testamento como acto jurídico es un acto personalísimo, porque no puede desempeñarse por conducto de representante. Esto significa que solo el testador debe ejecutarlo. En él deberá instituir herederos y legatarios, asignar cantidades o distribuir sus bienes. No puede encomendarse a un tercero, ni la designación de herederos y legatarios, ni la asignación de bienes o cantidades. De cierta forma, solo puede encomendarse a un tercero la distribución de cantidades o bienes que hubiese dejado el testador para ciertas clases, como huérfanos, ciegos o pobres, fijando una cantidad global o un acervo de bienes. Como se trata de clases con un número ilimitado de personas, se encomendará al albacea como ejecutor o a un tercero como albacea especial la distribución de ciertos bienes o cantidades que se hubiesen asignado, o bien, cuando el testador deje sus bienes a determinadas instituciones, como las de beneficencia, encomendando a un tercero la elección de estas, o respecto de ciertos actos de beneficencia que deban realizarse. Por lo demás, el testamento es ejecutado personalmente por el testador. Es un acto revocable porque no puede el testador celebrar pacto o convenio por el cual renuncia a la facultad que tiene de revocar su testamento, ya que ese pacto no solo implica renuncia, sino restricción o modificación, siendo inexistente por una imposibilidad jurídica. La inexistencia por imposibilidad jurídica se da cuando el acto no pueda llevarse a cabo porque una ley o norma jurídica constituya un obstáculo insuperable para la realización del mismo. El pacto por el cual se renuncia a la facultad de modificar el testamento es en contra de una norma de derecho que constituye un obstáculo insuperable para que ese acto llegue a tener ejecución. La ley establece
que el testador puede en cualquier momento revocar su testamento y no puede renunciar a esa facultad, ni tampoco restringirla o modificarla, ya que todo pacto en ese sentido será nulo. El testamento es un acto libre, pues el testador no puede obligarse por contrato o convenio a no testar, o a testar bajo ciertas condiciones, o a transmitir por testamento solo parte de sus bienes y reservar la otra parte para sus herederos legítimos. Cualquier pacto en ese sentido restringe su facultad libre de testar e implica renuncia de ella, por lo que también será inexistente por una imposibilidad jurídica, ya que existe una norma en el derecho positivo que impide que el acto de renuncia o de restricción a la facultad de testar se lleve a cabo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del testamento? Si no existe manifestación de voluntad, no hay testamento. La falta absoluta de disposición testamentaria, por cuanto a que una persona manifieste haber hecho un testamento y no se contenga en él ninguna disposición de las que la ley reconoce para ese acto jurídico, de tal forma que solo tiene de testamento el nombre, o bien puede no existir la manifestación de voluntad desde un punto de vista jurídico, por tratarse de un enajenado mental, privado totalmente de voluntad, de un sujeto en completo estado de ebriedad o bajo los influjos de la droga, o inclusive de un niño. La manifestación de voluntad debe hacerse por el testador en forma clara y expresa, sin aceptarse una manifestación de voluntad tácita, por la cual se pretenda deducir de hechos, y tampoco manifestar su voluntad mediante señas o monosílabos contestando a las preguntas que se le hagan. Existen otros actos jurídicos como el contrato, donde puede existir una manifestación de voluntad expresa o tácita, pero en el testamento no puede aceptarse ninguna manifestación tácita de la voluntad que se infiera de ciertos actos, o señas o respuestas a preguntas que se hagan al testador cuando se encuentre imposibilitado para declarar en forma clara su voluntad. La interpretación. La ley establece las reglas para la interpretación y el alcance que debe darse a la manifestación expresa de la voluntad del testador. En todo testamento debe manifestarse una forma clara y expresa la voluntad del testador, pudiendo presentarse problemas de interpretación que la ley resuelva, fijando normas generales. No existirá problema de interpretación del testamento cuando del texto claro del mismo se desprenda en una forma también manifiesta la intención del testador. Es decir, que coincida la letra con la intención en la manifestación de voluntad. El problema se presenta cuando el texto resulte distinto o contrario a la voluntad del testador, que se desprende del contenido total del testamento y se empleen palabras que inducen a error o a duda, que aparezcan contrarias con lo que el testador ha querido significar, según se establece de todo el texto del mismo documento. En estos casos, debe prevalecer la intención sobre el texto del documento. El objeto. Este es el segundo elemento esencial en el acto jurídico. El objeto del testamento
puede consistir en la institución de herederos y legatarios, o en la declaración y cumplimiento de ciertos deberes o ejecución de determinados actos jurídicos. El testamento tiene un objeto variado. No obstante, en el testamento pueden faltar los herederos y legatarios cuando el testador ejecute otros actos jurídicos, como reconocer un hijo, designar tutores y finalmente puede existir el testamento para el reconocimiento de ciertos deberes para que se ejecuten posterior a su muerte. Debido a esta naturaleza compleja en el objeto del testamento, la ley debe regular el objeto principal, o sea, la institución de herederos o legatarios. Pero también es muy importante establecer que el testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. Por virtud del testamento, generalmente se transmiten bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, y esta transmisión se hace por el testador a sus herederos o legatarios. Si la transmisión es a título universal, existe la institución de herederos, y cuando la transmisión sea a título particular, entonces se instituyen legatarios. Por heredero debe entenderse al acto por virtud del cual el testador transmite a una persona la totalidad de su patrimonio o una parte alícuota del mismo, y por legatario, el acto por el cual el testador transmite a una persona un bien determinado o determinable, corporal o incorporal, es decir, una cosa o un derecho. Pueden coexistir tanto herederos como legatarios, a pesar de que se defina la institución de herederos como el acto por virtud del cual se transmita la totalidad de un patrimonio o parte alícuota del mismo. La posibilidad del objeto. El objeto en los actos jurídicos debe ser posible, ya que si no lo es, el acto jurídico es inexistente, ya que esa imposibilidad puede ser física o jurídica, de manera que el objeto debe ser posible tanto desde el punto de vista físico como jurídico. En los testamentos el objeto consistirá en la transmisión de los bienes que integran el acervo de la sucesión, y resulta necesario que estos bienes existan o puedan existir en la naturaleza para que sea físicamente posible su transmisión. Si los bienes no se encuentran, ni pueden llegar a existir en la naturaleza, entonces existe una imposibilidad física para el objeto en el acto jurídico, en el contrato o en el mismo testamento. También debe existir la posibilidad jurídica. No basta que los bienes existan en la naturaleza, también deben encontrarse en el comercio, siendo determinados o determinables, para que puedan considerarse como objetos indirectos del acto jurídico. Si los bienes están fuera del comercio o no son susceptibles de determinación, existe una imposibilidad jurídica para que sean materia del acto jurídico, y éste será inexistente. En los testamentos, la imposibilidad jurídica se presenta cuando los bienes objeto de la transmisión se encuentren fuera del comercio, cuando no sean determinados o susceptibles de determinarse, y cuando los derechos u obligaciones
se extingan por la muerte. Si los bienes se encuentran fuera del comercio, desde luego, están fuera del patrimonio del autor de la herencia, y esto no implica una imposibilidad para la transmisión testamentaria, ya que el testador puede imponer al heredero o al albacea la obligación de adquirir bienes ajenos para dejarlos en legado, de tal manera que puedan transmitirse bienes que no pertenezcan al testador, pero no pueden transmitirse por legado, bienes que se encuentran fuera del comercio. La causa en los testamentos. Si la causa es ilícita o falsa, el acto jurídico existirá, pero se encontrará afectado de nulidad por la ilicitud o falsedad de la causa. Según el derecho positivo mexicano, la causa es el término, fin o motivo determinante de la voluntad como elemento del acto jurídico. Como en el testamento, en los contratos el fin o motivo determinante de la voluntad no debe ser contrario a las leyes ni a las buenas costumbres. Se declara que la ilicitud en el objeto, en el motivo o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa, según lo establezca la ley. Es por ello que la expresión de una falsa causa es considerada como no escrita, a no ser que del mismo testamento resulte que el testador no habría hecho aquella disposición, conociendo la falsedad de la causa, y la expresión de una causa contraria a derecho, aunque ésta sea verdadera, se tendrá por no escrita. Las disposiciones hechas a título universal o particular, que se funden en una causa expresa que resulte errónea y que haya recaído sobre el motivo único y determinante de la voluntad del testador, no tienen ningún efecto y son nulas. En otras palabras, la institución de herederos y legatarios debe tener una causa y ésta debe ser cierta, ya que si existe error sobre la causa impulsiva determinante, será nula la institución de herederos o legatarios. La causa contraria a derecho se tendrá por no puesta al establecer que la expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, debe tenerse por no escrita. Los actos ejecutados en contra de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Si en el testamento se persigue un fin ilícito por el testador, cuando, por ejemplo, destine sus bienes para la realización de actos que sean inmorales o delictuosos, estará afectado de nulidad absoluta. Los perjudicados por el testamento pueden invocar en cualquier tiempo la nulidad. La prescripción no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Tampoco es este un acto susceptible de confirmación, porque si el testador revoca su testamento y hace uno nuevo, en el que ya no se contenga aquella finalidad ilícita, no se tratará entonces de una ratificación, sino de un nuevo otorgamiento. La nulidad absoluta del testamento en cualquier tiempo se puede invocar. Esta acción puede intentarse por los presuntos herederos legítimos, es decir, los parientes consanguíneos a quienes perjudique el testamento o el mismo Ministerio Público, así como por los instituidos en el testamento como herederos o legatarios.
La ley establece un término para reclamar la herencia, y este es de 10 años, a través de la acción de petición de herencia. Respecto a las otras causas de nulidad, estas se tendrán cuando en el acto jurídico se origine siempre la nulidad relativa, es decir, la incapacidad, la existencia de vicios en la voluntad o la inobservancia de las formas en el testamento. Pero ¿qué clase de nulidad, ya sea absoluta o relativa, se presenta en el testamento? En los casos de incapacidad, de vicios de la voluntad o de inobservancia de las formas. La nulidad por incapacidad. La capacidad de ejercicio es un elemento que solo se requiere para la validez en los actos jurídicos. Por ende, la incapacidad es una causa de invalidez que origina la nulidad relativa del contrato o del acto jurídico en general. La capacidad de ejercicio no es un elemento esencial en los actos por cuanto que los celebrados por incapaces existen jurídicamente, ya que son susceptibles de ratificación para quedar convalidados retroactivamente o pueden prescribir por la ineficiencia que los afecta. La enajenación mental origina en los testamentos una forma de incapacidad, pero no es absoluta como en materia de contratos, por cuanto a que existen momentos de lucidez donde se permite testar, siempre que el testador encuentre un momento de esa naturaleza y bajo las formalidades que señala la ley. En cuanto a la edad, no obstante que el testamento implica un acto de transmisión, es decir, de dominio, no solo de bienes determinados sino de un patrimonio, se permite al mayor de 16 años ejecutarlo. No existe un precepto de la ley que imponga o fije un término de prescripción a la acción de nulidad respecto de un testamento hecho en estado de incapacidad. Sin embargo, la ley fija un término de prescripción en los casos en que el acto jurídico sea ejecutado por un incapaz. Por virtud de las acciones reales, se exigen la herencia y los demás derechos reales. El Código ha establecido que la acción de herencia es una acción real que prescribe en el término de 10 años. Por tanto, la acción es prescriptible y basta este solo dato para clasificar la nulidad como relativa. En materia de prescripción negativa, se señala un plazo máximo. Esta, en términos generales, comprende no solo la liberación de las obligaciones por no exigirse su cumplimiento, también la prescripción de acciones patrimoniales, reales, personales o de nulidad. La nulidad es absoluta porque la acción es imprescriptible, en cuanto a que el testamento tampoco es susceptible de confirmación. En nuestro derecho, para comprobar que la nulidad es absoluta, resulta necesario comprobar las características necesarias en esta clase de nulidad y que la acción puede intentarse por todo interesado. La acción es imprescriptible, ya que la ley establece un plazo de prescripción en los casos de nulidad por incapacidad o por error, y es aplicable en materia de contratos y de obligaciones, pero no en materia de testamentos. El testamento hecho en estado de incapacidad no llega a convalidarse por el tiempo, cualquiera que sea el lapso que transcurra entre la facción del testamento y la muerte del testador. No se purga el vicio de incapacidad,
pues la ley atiende al momento en que se hace el testamento para juzgar de la capacidad. En materia de testamentos, el término de prescripción no puede comenzar a correr, sino hasta posterior a la muerte del testador. Cualquiera que sea el tiempo transcurrido, empezará con su muerte. En materia de testamentos, no es posible la ratificación del acto. La ratificación desde el punto de vista jurídico requiere como elemento esencial la convalidación retroactiva del mismo. Si no existe convalidación, no hay ratificación en términos jurídicos. El testamento surte sus efectos hasta la muerte del testador y no podrá sustituirlos desde la fecha en que se otorgó el acto, como sucede en los contratos. Por ende, no hay prescripción ni ratificación cuando esto sucede, y además la acción puede intentarse por los presuntos herederos legítimos, excluidos en el testamento, el Ministerio Público y el representante de la beneficencia pública, que tendrá interés en la herencia. También por los herederos o legatarios instituidos, a quienes perjudique el testamento, porque no se les reconozca sino una parte menor de la que les correspondería como herederos legítimos. Se trata de una acción que al invocarse por cualquier interesado es de nulidad absoluta. Los vicios de la voluntad. Además de la capacidad de ese elemento de validez en el acto jurídico, la manifestación de voluntad libre y cierta, exenta de vicios. Si el testador manifiesta su voluntad sin libertad, es víctima de la violencia. Si no la manifiesta en forma cierta, es víctima del error o del dolo. En el testamento, como acto jurídico unilateral, no puede darse el caso de error destructivo de la voluntad, porque como se forma por la manifestación de una sola voluntad, basta con que se otorgue, aunque exista algún vicio o el sujeto sea un incapaz, como en el caso del enajenado o del menor, para que exista el elemento volitivo. La ley no considera que la enajenación o minoría de edad destruyan la voluntad. Solo existirá un vicio en la voluntad que originará la nulidad y no la inexistencia. En los casos de enajenación mental absoluta o actos ejecutados por niños, no habrá voluntad para realizar el acto jurídico, y éste será inexistente. El error nulidad, que vicia la voluntad, sí lo podemos encontrar en el testamento. De la misma forma en el contrato como en el testamento, cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad, de tal forma que de haberse conocido, no se hubiera celebrado el acto jurídico, es lo que constituye el error sobre la causa impulsiva y única que determinó la voluntad. Un ejemplo de ello sería cuando el testador instituya como su único y universal heredero a su sobrino, porque su hijo haya fallecido, y después se entere que éste no murió, de manera que sufrió un error. Aquí se expresa la causa en el testamento del por qué se instituyó al sobrino, bajo la creencia falsa de que el hijo había perecido, y al mismo tiempo se dice que es la causa única y determinante de la voluntad del testador, porque de haber sabido que el hijo existía, no hubiera instituido a su sobrino. La nulidad por dolo. Tanto en los contratos como en los testamentos, el dolo es un vicio separado del error,
y el dolo por sí mismo es motivo de nulidad. Al tratar del error y del dolo en los contratos, expresamente se establece que éste será vicio de la voluntad, en tanto a que induzca al error, y que éste sea el motivo determinante de la voluntad. Tratándose de un testamento, solamente se establece que es nulo cuando sea captado por dolo o por fraude. Es decir, que haya sido víctima el testador de un error y que este error es su causa determinante. El problema de la nulidad en el caso de dolo es exactamente el mismo que en el de la nulidad para el error, pues el dolo origina la nulidad en tanto que induzca un error determinante de la voluntad. La nulidad por violencia. La violencia en cuanto a los testamentos no solo puede ejercerse sobre el testador en su forma física o moral, también sobre sus parientes, sobre su cónyuge, y en uno y en otro caso, implica la nulidad del testamento. En la materia de violencia, no existe un término especial, y la legislación se remite al término máximo de 10 años, en forma expresa, aplicándose para la prescripción de las obligaciones. Como no es susceptible de ratificación, no pueden existir efectos retroactivos. Nulidad por falta de forma. La inobservancia de las formas prescritas por la ley también provoca la nulidad. Los actos jurídicos, en nuestro derecho, son solemnes, formales y consensuales. Los testamentos son actos jurídicos solemnes en cuanto a la categoría o forma sustancial que caracteriza para cada tipo la ley, determinando las especies de testamento como el público abierto, el público cerrado y el hológrafo. Dentro de cada una de esas categorías o formas sustanciales, se deben observar formas en particular, cuya violación origina la nulidad del testamento de que se trata. Se requiere siempre que la manifestación de voluntad del testador conste por escrito, y excepcionalmente se admite que el testamento sea consensual, por cuanto que la manifestación de voluntad del testador se haga en forma verbal ante testigos. Cuando no se observe la formalidad exigida por la ley para los testamentos ordinarios o los especiales, el testamento será nulo. Ello porque si no se observa substancialmente el molde formal, al omitirse la solemnidad, el testamento es inexistente, y así lo establece la ley, al decir que la falta de forma establecida por la misma origina la nulidad relativa del acto jurídico, si no se trata de actos solemnes. La forma en los testamentos. El testamento es un acto jurídico formal, ya que para su validez se requiere que la voluntad del testador conste por escrito y excepcionalmente puede manifestarse en forma verbal. Para los testamentos ordinarios, que es el conjunto de formalidades o molde formal, constituye una verdadera solemnidad para su existencia. En todo testamento la manifestación de voluntad debe ser expresa y nunca tácita, ya que no será válido el testamento si el testador manifiesta su voluntad, contestando por medio de monosílabos a preguntas que se le hagan o respondiendo por señas. Para el testamento existe disposición especial
que requiere para su validez que el autor de la herencia exprese su voluntad. La clasificación de los testamentos en atención a su forma es la siguiente. Los ordinarios son el público abierto, público cerrado, hológrafo y público simplificado, en tanto que los testamentos especiales, que son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y solo en atención a las mismas, se permite recurrir a esa forma privilegiada, no siendo eficaz en los casos ordinarios. Siendo los testamentos especiales el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. El testamento privado se admite siempre que haya imposibilidad de testar en la forma ordinaria, o sea, por testamento público abierto, cerrado u hológrafo. La imposibilidad obedece a enfermedad del testador, grave y urgente, que impida la concurrencia del notario, a la falta de notario en la población o la imposibilidad de que concurra por algún hecho, en los casos, por ejemplo, de epidemia. El testamento marítimo obedece al hecho de encontrarse el testador en alta mar. Solo será válido si muere el testador o no hace testamento una vez que haya desembarcado en lugar en que pueda otorgarlo, dentro del término de 1 mes. El testamento militar obedece a la circunstancia especial de que el militar o el asimilado al ejército entre en campaña, peligre su vida o se encuentre herido en el campo de batalla. El testamento hecho en país extranjero, que tiene por objeto permitir a los mexicanos y a los que tengan bienes en la República que puedan sujetarse a las formalidades de la ley mexicana al hacer su testamento, compareciendo ante funcionarios consulares que tienen además atribuciones notariales. Testamento abierto es aquel en donde el testador declara en presencia del notario y testigos, o simplemente ante estos su voluntad. El testamento abierto puede redactarse por el notario, por los testigos o por el mismo testador. En el testamento abierto, la redacción se puede ejecutar o no por las personas que intervengan para autorizar el acto. Lo esencial es la declaración de voluntad, en presencia de esas personas, que conocen y testifican sobre esa declaración. Y el testamento cerrado, que se caracteriza por ser desconocido por las personas que concurren a autorizar ese acto, bien sea notario o testigos, se encuentra redactado previamente por el testador o por otra persona a su ruego, entregándose en un sobre cerrado. El testamento cerrado puede ser público cerrado, hológrafo, que es aquel que se escribe de propio puño y letra del testador, y en ciertos casos, el hecho en país extranjero. ¿Cuáles son las formalidades generales para todos los testamentos? La primera de ellas es la continuidad en el acto, es decir, que no exista interrupción en la práctica de las formas exigidas, cuando se trate de testamentos ordinarios o especiales. No puede llevarse a cabo cualquier testamento interrumpiendo el acto para continuarlo en la misma fecha o en otra distinta de aquella donde fue iniciado.
Segundo, la presencia de testigos. Cualquiera que sea el testamento ordinario o especial, se hará ante testigos. Para algunos testamentos se exige la intervención del notario, pero este ya será un requisito especial. Tercero, la identidad del testador y su capacidad, que debe ser conocida y apreciada por los testigos o el notario y testigos. En todo testamento ordinario o especial, es necesario que se declare o certifique la identidad del testador, manifestando a los testigos conocerlo, y además que se encuentran en su cabal juicio y libres de toda coacción. Esta formalidad no origina siempre la nulidad del testamento. Si no se hace esa certificación respecto a identidad, capacidad o libertad, por cuanto que no haya coacción, puede probarse posteriormente la identidad del testador, pero si no se llega a justificar, no produce ningún efecto el testamento otorgado, ante la incertidumbre de quién fue la persona que testó. El testamento público abierto es ordinario y formal. En él, el testador manifiesta claramente su voluntad ante el notario, y éste redacta por escrito esa manifestación, sujetándose estrictamente al tenor de ella. Una vez efectuada la redacción, dará lectura al testamento, y si el testador da su conformidad, será firmado por éste, el notario y en su caso los testigos. Deberá señalarse el lugar, fecha y hora en todo testamento público abierto, pues el notario debe cumplir con la formalidad general, certificando la identidad del testador y su capacidad. Esto significa que se encuentra en pleno juicio y libre de toda coacción. Son 2 testigos los que deben concurrir al acto de otorgamiento y firma del testamento. Estos testigos instrumentales pueden intervenir además como testigos de conocimiento. También para el caso en el cual el testador no pueda o no sepa firmar, uno de los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella dactilar. Dentro del testamento público abierto, si se otorga por un sordo, éste manifestará su voluntad. El notario redactará por escrito el testamento y lo leerá el testador, y si no sabe leer, designará persona de su confianza que lo lea para determinar si el notario interpretó fielmente su voluntad. En el caso de un ciego, se dará doble lectura del testamento, una por el notario y otra por persona que determine el testador o por uno de los testigos. En el caso de persona que no hable español, es necesaria la presencia de un intérprete, y los testigos deben hablar el idioma del testador. Este redactará su testamento por escrito, y si no sabe o no puede escribir, declarará su voluntad al intérprete, quien escribirá el testamento que dicte aquel, haciendo la correspondiente traducción al español, asentándose en el protocolo del notario y mandándose agregar al apéndice correspondiente a dicho protocolo el documento privado en donde se encuentre redactado el testamento que debe ser firmado por el testador. En el testamento público cerrado, el testador hace sus disposiciones en un documento privado que guarda en un sobre cerrado y es escrito por el mismo testador o por otra persona a su ruego, firmando al calce y rubricando todas las hojas. Y si no sabe o no puede firmar,
lo hará otra persona a solicitud suya. En este testamento interviene el notario y testigos, solo para hacer constar en la cubierta del sobre que lo contiene la declaración del testador en presencia de los testigos, y de que en dicho sobre se encuentra un pliego que contiene su testamento. Tanto el testador como los testigos y el notario deben firmar en la cubierta, y este último pondrá su sello y timbrará el sobre de acuerdo con las disposiciones de la ley. Sin estos requisitos, el testamento no será válido. Cuando el notario tenga conocimiento de que ha muerto el que otorgó el testamento público cerrado, lo comunicará al juez, remitiendo el sobre donde se contenga el testamento. El juez citará al notario y a los testigos que intervinieron para que den fe de que el sobre se encuentra en las mismas condiciones en las que fue entregado por el testador, que no ha sido alterado o abierto, y también para que reconozcan sus firmas. Si no es posible citar a todos los testigos por estar ausentes o haber fallecido alguno de ellos, la audiencia se llevará a cabo con los testigos presentes y el notario, y a falta de éste, el juez deberá recibir la información testimonial para que las personas que conozcan las firmas de aquellos que intervinieron como testigos y del notario declaren si en su concepto esas firmas son auténticas y si esas personas se encontraban en el lugar y la fecha a la que se refiere la constancia que aparece en la cubierta del testamento cerrado. Al cumplir estas formalidades y demostrada la autenticidad del sobre por no haber sido abierto o en alguna forma violado, el juez lo abrirá y mandará protocolizar el testamento. El testamento hológrafo. Este es considerado como un testamento ordinario. Es escrito por el testador de su propio puño y letra, siempre y cuando sea mayor de edad y sepa leer y escribir. Deberá otorgarse por duplicado y guardarse en un sobre cerrado cada uno de los ejemplares. Se puede presentar ante el registro público de la propiedad y ante la presencia de testigos, que en ese sobre se contiene el testamento. El registro exigirá que se compruebe la identidad del testador y certificará que se encuentra en su cabal juicio y libre de toda coacción. Al cumplir estos requisitos, hará constar que uno de los sobres contiene un pliego, según la declaración del interesado, en el cual se encuentra manifestada su última voluntad, quedando depositado ante el citado director. En el otro sobre, que se entrega al testador, puede conservarse o depositarse en el archivo judicial. Se levantará la constancia de entrega del sobre y se entregará al testador una copia certificada por el archivo. El testador puede en cualquier momento retirar del registro o del archivo el testamento hológrafo o por medio de apoderado especial que nombre. Si se retira un testamento hológrafo, se debe tomar razón tanto por el registro como por el archivo. Al morir el autor de la sucesión, se impone la obligación de informar al juez, en el caso de conocer la muerte de que se ha otorgado un testamento hológrafo. El testamento privado puede ser escrito u oral. En ambos casos es válido. Para que se acepte la manifestación verbal, se requiere una imposibilidad absoluta de que el testador o los testigos redacten por escrito las cláusulas del testamento. Solo será autorizado
cuando exista imposibilidad de otorgar testamento ordinario, es decir, público abierto, público cerrado u hológrafo. Estos casos de imposibilidad son por enfermedad grave o por no existir en la población notario o juez que actúe con funciones notariales, o por imposibilidad de concurrir al otorgamiento del testamento por la urgencia del caso o las circunstancias que imposibiliten su presencia, fuerza mayor, enfermedad o epidemia. Para que sea válido el testamento privado, es indispensable que el testador, si no puede otorgar el testamento ordinario, por la gravedad de su enfermedad o las causas señaladas, también se encuentre imposibilitado por morir en virtud de la enfermedad, o bien fallezca dentro del mes siguiente al otorgamiento del testamento. Este testamento privado deberá ser redactado por el testador, escrito por éste o bien, si no sabe o no puede escribir, por uno de los testigos que concurran. Deben ser 5 testigos idóneos. Los testigos que concurran al testamento privado deben declarar el lugar, hora, día y mes, así como año donde se otorgó el testamento. Si reconocieron, vieron o escucharon claramente al testador, el tenor de la disposición, si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquier coacción, el motivo por el que se otorgó el testamento privado, y si saben si el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro donde se encontraba. El testamento militar puede otorgarse a través de la forma verbal o escrita y ante 2 testigos. Cuando el testador se encuentre herido en el campo de batalla, debe entregar su testamento escrito y firmado de su puño y letra. Si no hay testamento escrito, y dada la urgencia del caso, no sea posible que el testador o los testigos lo escriban, es suficiente la manifestación verbal que lleve a cabo en presencia de los 2 testigos, que deberán concurrir siempre en esta clase de testamentos. El juez los citará para que declaren lo siguiente: el lugar, día, hora, mes y año en que se otorgó el testamento verbal, si conocieron al testador o lo identificaron, indicar el tenor de la disposición testamentaria sobre las palabras y deseos del testador. Declararán si el testador se encontraba en pleno juicio y libre de coacción. Indicarán la causa por la cual no pudo hacer testamento por escrito. Y por último, si el testador murió de la enfermedad o el peligro donde se encontraba. El juez considerará que existe legalmente testamento al tenor de la información producida por los testigos. Este testamento produce efectos solo si el militar muere de la enfermedad o herida en el momento del peligro en el que se encontraba, o bien dentro de un mes. Tratándose del testamento marítimo, este se otorgará cuando el testador se encuentre en alta mar y a bordo de un buque nacional, ya sea de guerra o mercante. El testamento debe constar siempre por escrito y otorgarse ante 2 testigos y el capitán de la embarcación, formándose 2 ejemplares que conservará el propio capitán y tomará razón en el libro diario del buque. El capitán debe entregar uno de los ejemplares en el primer punto que toque, si existe un funcionario consular mexicano o agente diplomático, y el otro lo deberá remitir, al tocar territorio nacional, a la primera autoridad marítima.
Esta podrá enviar los 2 ejemplares. Si no se puede entregar el primero a ningún agente consular o diplomático mexicano, el capitán exigirá el recibo del agente consular o la autoridad marítima, dando parte al funcionario judicial competente para que proceda a la apertura de la sucesión, con citación de los interesados. En el caso del testamento hecho en país extranjero, este se sujetará a las formalidades de la ley extranjera, aunque tenga su ejecución en la República Mexicana. Puede otorgarse ante agentes diplomáticos o consulares. Deberá de observar las formalidades de la ley mexicana, ya que los agentes diplomáticos y consulares tienen funciones notariales y pueden recibir testamentos hológrafos. Se deberán entregar 2 ejemplares en sus respectivos sobres cerrados, donde uno deberá de hacer constar el testador que en él se contiene su voluntad, firmando en presencia del funcionario consular o diplomático en la cubierta del sobre y en unión de testigos. Y en el otro ejemplar se asentará que el testador manifestó que en el mismo se encuentra una copia del original, que ha dejado en poder del agente consular. Se impone la obligación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el caso de muerte del testador, publique este hecho a fin de ponerlo en conocimiento de los interesados y que otorgó testamento en país extranjero ante determinado agente consular o diplomático para promover la apertura del testamento. Deben ser los interesados en el testamento los que concurran ante la autoridad judicial competente para solicitar la apertura de la sucesión. Pero por conducto de la Secretaría, se entregará el testamento público abierto o cerrado que se hubiera otorgado ante el agente diplomático o consular. Si el testamento es hológrafo, se remitirá por la Secretaría al encargado del registro público de la propiedad, que corresponda al domicilio señalado por el testador, para que éste a su vez lo remita al juez competente.